El pastor me hace la pega, pues me hizo spoiler ya. ¿Cierto? Bueno, los veo a todos concentrados, tan expectantes. Pero así debería ser, así debería ser lo que Dios espera de nosotros, que estemos expectantes de recibir la palabra. Capítulo 3 del Evangelio, perdón, no Evangelio, del libro de los Hechos. Vamos a estudiar del capítulo 1, del versículo 1 al 26. Dice, claro, a continuación veremos uno más de los hechos de los apóstoles, pero básicamente, como comenzamos diciendo, estos deberían ser los hechos del Espíritu Santo. Acá tenemos en primer lugar el primer milagro que se realizó visto desde el punto de vista de la iglesia, ¿ya? Y el segundo discurso de Pedro, lo vimos anteriormente. En el estudio anterior vimos el nacimiento de la iglesia, ¿cierto? Después del Pentecostés. Hablamos de 4 características fundamentales de la iglesia. ¿Alguien se acuerda? Vamos a hacer spoiler. Hechos 2:42, ¿se recuerdan? ¿Están ahí en la pizarra? ¿Cierto? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 cosas fundamentales que la iglesia debe desarrollar. Cada persona, cada cristiano en su vida debe participar de estas 4 cosas, ¿ya? En la doctrina de los apóstoles, las enseñanzas de Cristo a los apóstoles. Las enseñanzas de Cristo se nos transmiten a nosotros. En la comunión unos con otros, estamos aquí, comunión unos con otros. Partimiento del pan cuando hacemos actividades, ¿cierto? Y en las oraciones, que lo hacemos todos los días miércoles. En Chile hay una querida institución que todos los chilenos sacan pecho. Se hace siempre en diciembre, ¿cierto? Mejora la calidad de la vida de las personas con discapacidad. Promueve la inclusión social, genera un cambio cultural, desarrolla las capacidades de las personas discapacitadas, promueve derechos de las personas discapacitadas, desarrollo del deporte limitado, rehabilita e integra a los niños y a los jóvenes para entrar a la sociedad. Todos saben quién es, ¿cierto? Don Francisco, no, la Teletón. Ahora, ¿por qué les comento esto? A lo mejor no tiene nada que ver, sí tiene que ver. Hoy día vamos a hablar de una sanidad muy especial. Parte en el capítulo 3, del versículo 1 al 11, vamos a leer, y tiene por título La sanidad de un cojo. ¿Ya? Para la época era muy difícil que tuviera tratamiento médico, muy difícil la rehabilitación, ¿cierto? Acá encontramos a estos 2 apóstoles, juntos, dice el versículo 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9 de la oración. ¿Qué estaban cumpliendo? Uno de los mandamientos, o sea, de las cosas que aprendieron en el capítulo anterior. Estaban juntos. ¿Habían diferencias durante el periodo que estuvieron con Jesús? Sí, había muchas diferencias de carácter, de personalidad. Pedro era fusivo, ¿se recuerdan? Era el que chispita, prendía con agua. Juan era pasible y apoyaba su cabeza en el Señor. Era más de piel, ¿ya? Encontramos a estos 2 ahora juntos y en armonía. Ellos 2 iban juntos a la hora de la oración. Ahora, era la hora 9, ¿cierto? Y esa hora son las 3 de la tarde, las 15 horas. Y esta era la hora en que se realizaba el sacrificio, ¿ya? Y se quemaba el incienso, ¿ya? En el judaísmo consideraba obligatoria 3 oraciones, la de la mañana, la del mediodía y la de la tarde. Obligación para los hombres, 3 veces al día, para las mujeres 1. ¿Ya? En Daniel 6:10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, como él solía hacerlo antes. Él aprendió desde niño que debía orar 3 veces al día. ¿Ya? En Colosenses, capítulo 4, versículo 2, nos dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Ahora vamos al Salmo 55,
verso 16, dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. ¿Se fijan? 3 veces al día. Ahora usted dice, yo no tengo, va a ser 3 veces al día. ¿Cierto? O a lo mejor lo hago 5 veces al día. A lo mejor lo hago 10 veces al día. No importa la cantidad. Lo importante es que usted esté en continua oración con Dios. Hay mucha gente que se levanta tempranito, con los pollitos, tempranito, ¿cierto? Y parten dándole gracias a Dios. El salmo, hay muchos salmos que comienzan orando, siempre David orando al Señor, en comunión. ¿Ya? Usted puede hacerlo en el metro, puede hacerlo en la micro, puede hacerlo cuando quiera, de guatita, de rodillas, como usted quiera, pero tiene que estar en comunión con Dios. Dato interesante, en Marcos 15, 25, dice que era la hora tercera cuando crucificaron a Jesús. Mientras los sacerdotes hacían el sacrificio en el templo, a Jesús lo estaban clavando. ¿Se fijan? A la hora tercera. Ahora, si volvemos a Hechos 3, versículo 2, dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Acá encontramos el relato de un hombre que nació cojo, quien era traído, no sabemos por quién, ni cómo, pero todos los días era dejado en la puerta que se llamaba La Hermosa. La puerta de La Hermosa era, digámoslo así, como el patio antes de entrar al hall, ¿ya? Y del templo de Jerusalén, y que se caracterizaba por su belleza arquitectónica. Estaba hecha de bronce y su interior estaba cubierto de plata y de oro. Por eso le llamaban la Puerta de la Hermosa. Y era un pórtico de magnífica opulencia. Increíble. Tenemos un tremendo pórtico que llama mucho la atención de todos lados, pero tenemos aquí a un cojito pidiendo limosna. Contraste, semejante a lo que pasa hoy día, ¿cierto? Como el libro de Hechos fue escrito por Lucas, Lucas da estos detalles que son re importantes, ¿ya? Nos proporciona información relevante de lo que ocurre con este hombre. Aún en nuestros días es fácil ver, cuando usted pasa por una iglesia grande, ver gente que esté pidiendo limosna, ¿ya? Y por lo general son personas minusválidas que tienen algún problema de movilidad. Y algunos que no tienen ese tipo de problema, pero que pueden ser indigentes, que piden su dinero como para sustentarse. Algunos comentaristas piensan que este hombre tenía alrededor de 40 años. No hay claridad absoluta, pero muchos piensan que tenía alrededor de 40 años. ¿Ya? Ahora, y lo dejaban ahí, ¿verdad? Todos los días, ahí, para que pidiera limosna. Estaba ahí a las puertas del templo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cómo llegó hoy día? ¿Qué lo motivó a venir a la iglesia? Ahora, no es necesario que me lo digan, pero piense para usted mismo. ¿Qué lo trajo a la iglesia? A este hombre lo traía la necesidad monetaria de sustentarse físicamente. Hoy día hay personas que tienen también necesidades físicas o emocionales, enfermedades, dificultades, temas económicos, problemas en el hogar. Algunos vienen para socializar, otros vienen porque los chistes del pastor son buenos, pero otros vienen a aprender de la palabra. Y en ese grupo es el que tenemos que estar nosotros, ¿cierto? Venimos por esos 4 principios que vimos la semana pasada, pero fundamentalmente para aprender y estrechar lazos entre nosotros. Pero cualquiera sea su motivación, piense que Dios está aquí, está en su hogar, está en el camino, está en todos lados esperando que usted se comunique con Él. Vamos al versículo 3. Dice, hablando del cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen limosna. 4. Pedro, junto a Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo,
por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Ahora, ¿qué vemos acá? Pedro y Juan entrando al templo y el mendigo les rogaba que le diese limosna. Acá podemos ver que Jesús, Juan y Pedro y sus demás discípulos debieron haber pasado muchas veces por ahí, muchas veces. Si sacamos la cuenta, ¿cuántas oraciones eran? 3. ¿Cuántos días de la semana? 5, 15 días de la semana, 60 veces al mes. Podría haber sido 720 veces en el año, ¿cierto? Pero no era el momento de su sanidad. Y quizás para todas estas personas que entraron al templo, él era parte del adorno. Era el que estaba todos los días ahí. Cuando uno ve las cosas normales, si yo veo esto aquí, para ustedes es normal verlo siempre aquí, ¿cierto? Entonces, si yo los cambio, como que de repente lo van a echar de menos. Eso le pasaba al cojo, ¿ya? Entonces, lo curioso que este hombre nos menciona que nació cojo. O sea, era una enfermedad congénita, propia de él, ¿ya? Y por lo tanto, esa enfermedad no era producto ni de pecado, ni que sus padres hubiesen pecado, ni de fe. Era un tema de él. Él nació así, era su enfermedad. Existen algunos grupos religiosos que cuando usted lo ve enfermo le dicen: usted está enfermo porque no tiene fe, ¿ya? Usted no se sana porque no tiene fe, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué están haciendo? Lo están condenando. Y yo estoy enfermo porque soy persona y me puedo enfermar, ¿verdad? Todos nos hemos enfermado alguna vez. Unos más graves que otros, ¿cierto? No mira a nadie. Unos más enfermos que otros, pero siempre puede haber un enfermo. Veamos Segunda de Reyes 13, estoy dando tiempo al asistente, 14, y dice que Eliseo estaba enfermo y murió de esa enfermedad. ¿Quién era Eliseo? Un profeta de Dios. Y como persona normal se enfermó y murió de esa enfermedad. ¿Ya? Y todos tenemos derecho a enfermarnos y podemos morirnos. Si me da un cáncer y Dios no quiere sanarme, me muero de cáncer, ¿ya? Pero muero feliz. ¿Se fijan? Él murió de eso. ¿Él tenía fe, Eliseo? Tenía mucha fe. ¿Creía en Dios? ¿Hacía la voluntad de Dios? Sí, por supuesto. ¿Ya? Pero Dios permitió que esta enfermedad se lo llevara. ¿Ya? Así que todos podemos enfermarnos. Cristianos, no cristianos, pecadores, no pecadores. Todos podemos enfermarnos. Entonces, en este tiempo, durante el transcurrir de Dios en la tierra, Jesús, y que pasó por ahí y que pudo haber visto muchas veces al cojo, no era el tiempo de sanarlo, simplemente así. Veamos lo que dice Mateo 15, 30 al 31. Y dice que durante el tiempo de Jesús, y se le acercaron mucha gente que traían consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Era la oportunidad de sanar a todas esas personas, ¿ya? Durante el periodo de Jesús sanó muchos cojos, muchos mancos, no sabemos cuántos, ¿cierto? Pero a todos estos los sanó. Era ese tiempo que Dios quería sanarles. 31 dice: de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanar, a los cojos andar, a los ciegos ver. ¿Y qué hacían todos? Glorificaban al Dios de Israel. ¿Se fijan? Entonces, cuando nosotros recibimos esta gracia, cuando nosotros recibimos el amor de Dios, la sanidad de alguna enfermedad, ¿qué debemos hacer? Dar gracias a Dios, oramos a Dios. Nosotros tenemos vida, ¿qué hacemos? Damos gracias a Dios. Lo primero que debemos hacer al despertar es dar gracias a Dios. Escuchamos, vemos, oímos, tenemos a nuestra familia al lado. ¿Se fijan? Y eso es una maravilla de Dios. Debemos glorificar al Dios de Israel. Ay, me cansé. Dije, voy a tocar bajo para relajarme y quedé igual. Ahora vamos al versículo 4 y 5. Dice: Pedro y Juan, fijando los ojos en él, y le dijo: míranos. Entonces él los miró atento, esperando recibir algo. Pero finalmente Pedro le dice: estate atento, míranos.
Y él estaba así como niño en cumpleaños para recibir los regalos, ¿cierto? Y dice, pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Entonces lo tomó de la mano derecha y lo levantó al instante, se le afirmaron los pies y tobillos. Lo sorprendente que le dicen que no tienen plata ni oro. El hombre estaba ahí, como le decía, estaba atento. ¿Qué me va a dar? ¿Qué me van a dar? Y cuando metió la mano al bolsillo, dijo, cuando le dijo no tengo plata ni oro, dijo ya, ¿qué me va a dar? Pero no me dio nada, pues yo pensaba salvar la semana por lo menos. No, ¿cierto? No, dice que no tengo plata ni oro, dijo, me irá a dar un chicle, tampoco, ¿cierto? Recibir algo, pero estaba ahí. Dice que no tenía plata ni oro. Interesante, porque cuando en Marcos 6, del 7 al 13, dice que Jesús, en el versículo 13, los envió a sus discípulos de dos en dos, sin dinero, sin comida, sin alforja, sin túnica. Los envió a sanar. Dice que su poder bajó sobre ellos y los envió a sanar. Podemos ver el versículo Marcos 6, 12 y el 13. Dice, y salieron, predicaban que los hombres se arrepintiesen y que echasen fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y sanaban. Pero eso fue el poder de Dios que estaba en los discípulos, ¿ya? Bueno, y ahora viene lo inesperado. Dice, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Era imposible que este hombre pudiera andar por sus propios medios. Era imposible, no tenía musculatura. Sus huesos y sus pies estaban atrofiados. No tenía la memoria de cómo coordinar la caminada, porque había nacido así. Nunca había andado. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, lo toma de la mano y lo levanta. Al instante, dice, que sus pies y sus tobillos fueron afirmados, y saltó, y se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Aquí hay dos kinesiólogos por ahí, y por ahí un terapeuta. Saben que es imposible. Yo estuve viendo unas enfermedades que era el pie de equino, creo que se llama, que el pie queda hacia adentro, ¿ya? Y por lo general se le forma el muñón. A los que más pueden afirmarse, se afirman en el muñón y caminan así medio descuadrado. Es como si no tuvieras toda la parte de abajo del pie, la planta. Y hoy día hay tratamiento. Si una bobita nace así, con tratamiento, mucho tratamiento médico, se le pueden deshacer las patitas y puede caminar. Y yo les decía, en esa oportunidad, imposible, por la tecnología, por todo lo que hay. Cuando hablábamos de la Teletón en principio, lo mismo, las personas nacen con discapacidad y es tanta la ayuda que reciben que logran caminar. Hemos visto los ejemplos que muestran, ¿cierto?, sin pasar la propaganda. Pero el cojo no necesitó de evaluación médica, no necesitó radiografías, no necesitó tratamiento farmacológico, no necesitó de 50 sesiones de kine, quizás más, ¿cierto? La sanidad se produjo por la fe de Pedro y de Juan. ¿Y en quién tenían fe? En Dios, porque Dios podía sanar. El cojo no pidió ser sanado, el cojo esperaba plata, algo para sustentarse. Él quería solamente la plata, él no buscó la sanidad. La sanidad vino porque en ese momento Dios quería sanarlo. ¿Ya? La sanidad solo se efectúa por la gracia de Dios y con el propósito de glorificar a Dios. ¿Ya? Y está en la soberana voluntad de Dios. ¿Ya? ¿Ya? No había forma de que este hombre pudiera caminar, imposible. ¿Y qué hizo? Se le afirmaron los pies, anduvo, saltó. ¿Se fijan que fue increíble?
O sea, alguien dice, oh, qué maravillosa la puesta de sol, un milagro. Eso no es un milagro, eso pasa todos los días, eso lo hizo Dios, ¿cierto? O dice, ah, qué lindo, nació la guaguita, un milagro. Todos los días nacen guaguas, cientos de guaguas, que salgan sanitas impresionantes, bacán. Pero esto es un milagro, ¿ya? Dios hizo que un hombre que no podía caminar por casi 40 años, se le enderezaran los pies, se le generara el músculo, pudiera soportar sus pies sin jamás haber caminado. Todos fuimos guaguas y hemos tenido bebés donde vemos que uno así, tambaleante, todavía hay algunos que otros que todavía tambalean, pero caminan, ¿cierto? No, pastor, yo te amo. Pero Dios en su soberanía, Él hizo que este hombre caminara, ¿cierto? Pero fíjense que era imposible, era sumamente imposible. Volvamos a Segunda de Reyes. Hablábamos de la fe, ¿cierto? De la fe. Y en Segunda de Reyes 13:21, hablábamos principio en 13 que Eliseo murió, ¿cierto? Con su enfermedad. Y dice en el 13:21 que a continuación que al sepultar a un hombre, súbitamente vieron que venía una banda armada, ¿les parece conocido eso, no? Y arrojaron el cadáver para salir arrancando porque lo iban a asaltar. Y cuando llegó a tocar los huesos de Eliseo, este hombre revivió. Y se levantó y caminó. Ahora usted ve qué tiene que ver. Es la fe. Pero la fe no estaba en los huesos estaban muertos. ¿Cómo se llama? El muerto tampoco tenía fe. Los amigos arrancaron, no tenían fe. Pero fue el momento, fue lo que Dios quiso, que ese hombre en ese minuto recobrara vida. ¿Ya? Entonces, esa es la soberanía de Dios. Entonces, hay situaciones donde yo puedo estar enfermo, usted puede estar enfermo, otra persona puede estar enfermo. Pero si Dios no quiere sanarlo todavía, aunque usted le pida, es en el minuto que Dios quiere sanarlo. Tengamos conciencia de esto. Yo puedo pasar toda la vida enfermo. Y te dicen, pero Dios no me escucha. Dios lo escucha, lo tiene con vida. Pero quizás en algún minuto usted pueda partir, o quizás en algún minuto de su vida Dios va a hacer un milagro porque tiene un propósito. ¿Ya? Versículo 8 dice, y saltando se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, era hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Acá vemos que el hombre andaba, saltaba, con mucha alegría. Así yo creo que él ni siquiera se lo esperaba, ¿cierto? No se lo esperaba para nada. Él se levantó, saltó y glorificaba a Dios. Ni siquiera le dio gracias a Pedro, yo creo. No pensó en eso. Él reaccionó solamente a dar gracias a Dios por lo que había pasado. Increíble, pero desde el momento que el cojo era parte solamente del entorno de la arquitectura de la iglesia, ahora pasa a ser el centro de la atención. Todos lo reconocían, ahora lo vieron, po. Y decían, de veras que este era el que andaba, se sentaba a pedir plata, ¿cierto? Este era ese hombre. Ahora está saltando y glorificando. Jamás había podido cruzar el umbral de la puerta de la hermosa, porque como era un hombre con defecto, no podía entrar a la iglesia, no podía entrar. Pero ahora está acá, saltando y glorificando a Dios. Ahora, una pregunta para todos nosotros. La pregunta es, después de que has conocido a Cristo, ¿qué ven los demás en ti? ¿Ven a un hombre y a una mujer distintos, lleno de gracia, lleno de alabanza, lleno de gloria? ¿Un hombre que glorifica a Dios en todo? ¿Qué ven? ¿Qué ven los demás en ustedes? ¿Cómo lo perciben las personas? ¿Cómo lo perciben sus vecinos, sus compañeros de trabajo, sus familiares?
después de que usted conoció a Cristo. Este hombre, ¿qué hizo? Saltaba y daba glorias a Dios. Ahora, ¿qué hago yo con mi vida? ¿Cómo glorifico a Dios? ¿Ya? Pregunta. 11. Y después dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba la de Salomón. Ahora podemos ver que el cojo los tenía abrazados, estaba contento, su nuevo amigo, los tenía de la mano así, abrazados, colgados del cuello, pero ahora no para que los llevaran. ¿Ya? En este minuto él está contento, él está con ellos, está gozoso, ¿cierto? Está feliz, pero ya no para que lo lleven y lo dejen en la puerta del templo. Ahora él va a entrar al templo, a estar con los demás. Dice el 12, viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de estos? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a al cojo? ¿Cierto? Dice, ¿por qué? Le hace preguntas al pueblo. A ver, muchachos, por favor, calma. ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué se asombran de esto? ¿Nos ven como superhéroes? ¿O como autores de esta sanidad? Ninguna. Yo no hice esto. La gloria es de Dios. La gloria es de Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Lo que Dios hace es maravillas y la gloria es de Dios. Entonces, por eso le decía al principio, si nosotros despertamos cada día debemos dar gloria a Dios. Conseguimos un nuevo cargo, conseguimos más estudios, todo lo que hemos permitido hacer, tomar o crecer intelectual, mental, todo es la gloria de Dios. Un nuevo cargo, todo es gloria a Dios. Si usted es reconocido, ¿ya? Eso es de Dios. ¿Ya? Toda la gloria es de Jesús. ¿Ya? Ahora el versículo 13 les dice, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerlo por libertad. Esto es básicamente lo mismo que estudiamos en el libro de Marcos. ¿Se recuerdan? Jesús es tomado prisionero por los sacerdotes, ¿cierto? Llevado como un traidor a Pilato, y Pilato no encontraba en él ninguna culpa, ¿cierto? Entonces, él quiso ponerlo en libertad, pero ellos dijeron, crucifícale. Entonces dice, más vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que os diesen un homicida, ¿cierto? A Barrabás. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos presenciales, después de la resurrección, cuando fue Juan y Pedro, ¿cierto?, al sepulcro y encontraron el sepulcro abierto, testigos presenciales de lo que ocurrió, y por la fe en su nombre, el cojo, que vosotros visteis y conocisteis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él dada, ha caído en completa sanidad en presencia de todos vosotros. Dios, es Jesús quien hizo la sanidad, no nosotros. Pedro, muy, ¿cierto?, convencido y con mucha convicción, dice, la gloria no es mía, es de Jesús. Al principio hablábamos que la fe era de Juan y de Pedro. Ahora la fe, él la ratifica, que es la fe en Jesús la que hizo la sanidad. Entonces, claro, la fe que tenían ellos hizo que sanara, pero la fe en ¿quién? En Jesús, ¿cierto? 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestro gobernante. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que Cristo había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados todos vuestros pecados, para que tengan la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Reconoce Pedro que gran parte de ellos
no entendieron no entendieron a qué vino Jesús. Ellos esperaban un libertador, ¿cierto?, que los sacara de la esclavitud, pero él tenía otro propósito, ¿cierto? Y les dice, ya, entiendo que a lo mejor lo hicieron por ignorancia ustedes y los gobernantes, pero era para que se cumpliese la palabra. Nosotros tenemos claridad de eso. Isaías lo dice, ¿cierto?, por boca de los profetas. Pero, dice el 19, así que, primero, arrepentíos y convertíos. Arrepiéntanse de su mal camino, ¿cierto? Arrepentirse es borrón y cuenta nueva. Arrepentirse es sentir, pensar por haber hecho algo que no corresponde. Es rectificar, la palabra, el sinónimo de arrepentirse, rectificar su camino. Si hoy día hacemos algo mal, Dios nos da la oportunidad de mejorar, ¿ya? Y convertidos es cuando algo se transforma, ¿ya? Perfecto. Dice entonces, para que tengan tiempo de refrigerio. Hablaba de la restauración de Israel, ¿ya? El versículo 20 dice, y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba antes los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de los santos profetas que han sido desde los tiempos antiguos. Acá está hablando básicamente que Jesucristo se fue al cielo, permanece en el cielo y Él volverá en su segunda venida. Esto es lo que nos menciona acá. Versículo 22. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profetas de entre vosotros, hermanos, como a mí, y le oiréis en todas las cosas que Él os hable. Y toda alma que le oiga a aquel profeta será desarraigada, que no oiga al profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado este tiempo. En general esto nos habla que desde un principio, ¿cierto?, desde el Antiguo Testamento, Dios siempre fue hablando a través de los profetas lo que iba a pasar, ¿cierto? Ya estaba escrito todo. Nosotros entendemos que sin la muerte de Jesús no había remisión de pecados, ¿ya? Entonces eso ya estaba escrito. Versículos 25 al 26 dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones y las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su mal camino o de su maldad, ¿cierto? Entonces, recuerden, la promesa fue a Abraham, que dejara la tierra, su parentela, del linaje de Abraham nació David, del linaje de David nació Jesús, ¿cierto? Entonces, él ya tenía prevista la solución al problema, ¿cierto? Y todo esto fue comunicado y fue traspasado de generación en generación. ¿Y para qué vino Jesús? A bendecirnos, a llevar nuestras iniquidades y a restaurar nuestras vidas. Ahora, en conclusión, Dios utilizó a Pedro y a Juan a través de la fe para sanar un cojo. Dios quiere restaurar sus vidas. Dios quiere que tengamos fe en Él. Dios quiere
que todo lo que nosotros hagamos lleve gloria a Dios. Dios no nos quiere que solamente vengamos, nos sentemos, volvamos a la casa y sigamos nuestra vida rutinaria. Dios quiere que nosotros tengamos un cambio. Dios quiere que estemos dispuestos a hacer su voluntad. Dios utilizó esta situación, el hombre cojo que estuvo por muchos años alrededor de la iglesia. Todo el mundo lo vio, pero Pedro además aprovechó esta oportunidad para decirles con mucho reproche: ustedes son los culpables de que Jesús haya muerto, arrepiéntanse de sus pecados. Dios nos dice, nosotros somos culpables de la muerte de Jesucristo, debemos arrepentirnos de nuestros pecados, debemos cambiar nuestra vida, debemos cambiar nuestra forma de ser. Quizás a muchos les cuesta llegar a otras personas, comunicar el Evangelio. Pero Dios, ¿cierto?, les dijo, no vayan con plata ni oro. ¿Qué es lo que tienen? Tienen el Espíritu Santo, me tienen a mí. Si ustedes leen la palabra, yo les voy a dar para que puedan hablar. ¿Cierto? Entonces, Dios tiene un propósito para nosotros. Dios tiene un propósito para todas las situaciones. Así que vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias porque tú eres maravilloso, Señor. Te damos gracias porque tú nos preparas, Señor. Nos llenas, Señor, de tu amor, de tu misericordia. Te pedimos que tú puedas, Señor, ayudarnos a buscarte. A que tú seas lo primero en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que tu poder y tu misericordia esté cada día en nuestras vidas. Llénanos, Señor, de ti. Llénanos, Señor, de tu amor. Del amor por los demás, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes, Señor. Nos ayudes a ser fuertes, Señor. A ser genuinos. A ser personas de bien que confíen en ti y que tú seas lleno de gloria y honra. Amén.